Imagina un mundo al borde del colapso, ejércitos enemigos avanzando, familias desesperadas, iglesias siendo destruidas, la fe amenazada por todos lados. Y ahora imagina, en medio de ese caos, un ejército diferente, formado por personas sencillas, de rodillas, sosteniendo un objeto que muchos desprecian, un rosario. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué la Virgen María siempre aparece con él en las manos? ¿Por qué insiste, siglo tras siglo, en que la humanidad necesita rezarlo? ¿Y qué tipo de promesas espirituales están escondidas en ese conjunto de cuentas aparentemente tan común? En este vídeo vas a descubrir lo que el mundo moderno ha estado ignorando y que puede transformar tu vida de manera definitiva. A lo largo de los siglos, el rosario no ha sido solo una oración, ha sido un arma, un escudo, una súplica urgente del cielo. La Virgen María no apareció solo para consolar a Ambino, con instrucciones claras, con mensajes directos, con un llamado a la conversión que te incluye a ti, a tu hogar y al destino eterno de tu alma. Y lo más impresionante, siempre con el rosario en las manos. Y si te dijera que guerras fueron ganadas con él, ¿qué milagros ocurrieron después de su recitación? ¿Qué promesas fueron hechas a quienes no abandonan esta oración? Vas a entender cómo, frente al dolor y a la duda, el rosario fue la respuesta. Y sigue siéndolo. En este vídeo vas a sumergirte en 3 momentos que captarán tu atención de principio a fin. Primero, la impresionante historia de la batalla de Lepanto, cuando la oración del rosario derrotó una amenaza real contra los cristianos. Después, un recorrido por las apariciones marianas más impactantes de la historia. Lourdes, Fátima, Santo Domingo, donde María, con el rosario en las manos, pedía lo mismo: oración, oración, oración. Y finalmente, los misterios revelados por Nuestra Señora sobre el rosario en sus promesas, los testimonios más conmovedores y los secretos que muchos aún desconocen. ¿Has oído hablar de una oración que protege del infierno, que concede gracias sobrenaturales, que prepara el alma para la salvación? Todo eso está en el rosario y vas a descubrir cada detalle ahora. Pero attention, no es un video cualquiera, es un llamado a la acción, una conversación íntima sobre la fe, la salvación, el amor de Dios y la esperanza. Y al final de este video, ya no serás el mismo. Algo despertará dentro de ti, porque cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón abierto, da fruto. Y eso es lo que deseo para ti hoy. Hay un reencuentro con el cielo a través de la Madre que nunca nos abandona. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia con el rosario? ¿Alguna gracia recibida o dificultad superada mientras rezabas? Tu historia puede tocar otras almas, y por eso existe este canal para formar una comunidad unida por la oración, la fe y la presencia del Espíritu Santo. Así que escríbelo aquí abajo. Y si eres nuevo por aquí, aprovecha para suscribirte, activar la campanita y ser parte de esta cadena de oración y evangelización. Este canal es un lugar seguro para tu alma, un espacio donde las promesas de Dios cobran vida, donde la oración se transforma en testimonio. Dicen que el rosario es una oración simple, repetitiva, incluso monótona, para quien la observa desde fuera. Pero, ¿cómo explicar el día en que ese collar de cuentas se convirtió en la espada invisible que salvó la fe cristiana? En 1571, el mundo estaba al borde de un colapso espiritual y político. Los ejércitos otomanos se extendían como un incendio por toda Europa, avanzando con un poder destructivo, amenazando con destruir todo lo que el nombre de Jesús había construido con sudor, sangre y oración. La fe de los cristianos se ponía a prueba no solo en las iglesias, sino también en el campo de batalla. Y fue en ese escenario de tinieblas donde la Virgen María brilló con una fuerza que nadie esperaba. ¿Has oído hablar de la batalla de Lepanto? Prepárate, porque esta historia no es solo de guerra, es sobre lo que sucede cuando el pueblo de Dios se arrodilla y el cielo responde, mientras la armada otomana navegaba con su temible flota de barcos, lista para aniquilar a Occidente cristiano. El Papa Pío V, un hombre de fervorosa oración, hizo un llamado que resonó en todos los rincones de la iglesia en Recén, el rosario. Oremos por lo imposible. ¿Qué poder podría tener una oración hecha en coro por miles de personas que jamás empuñarían una espada? Ahí reside el misterio de la fe. Cuando el mundo apuesta por la fuerza, Dios se manifiesta en el silencio. Hombres, mujeres, ancianos, niños, religiosos e incluso soldados
rezaron como si sus vidas dependieran de aquellas cuentas benditas, porque realmente dependían de ellas. Y lo que ocurrió el 7 de octubre de 1571 hasta hoy día, perplejos a los historiadores a la batalla, era humanamente imposible de ganar para los cristianos. La flota enemiga era más grande, mejor equipada, con más experiencia, pero en el preciso momento en que la batalla comenzó en el Golfo de Lepanto, el cielo ya se había movido. Los vientos cambiaron, surgieron nieblas, ocurrieron estrategias inesperadas, como si una mano invisible guiara el rumbo de las espadas y de los barcos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede cuando el Espíritu Santo sopla contra el viento de la destrucción? La victoria de la Liga Santa fue tan aplastante que parecía ficción, pero era real. Y el propio Papa, aún estando lejos, tuvo una visión espiritual del triunfo en el mismo instante en que ocurría. Interrumpió una reunión, miró Hashia Low alto y dijo: ahora, la batalla ha sido ganada. ¿Cómo explicar eso sin mencionar el poder de la oración? El rosario, entonces, dejó de ser visto solo como una devoción mariana. Se convirtió en escudo, se convirtió en arma, se convirtió en símbolo de esperanza para un pueblo amenazado. Y ese mismo año, el Papa instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, que luego pasó a llamarse Nuestra Señora del Rosario, porque fue con él, y por medio de él, que llegó la salvación. La victoria de Lepanto no fue una simple victoria militar, fue una señal clara de que las promesas de Dios no fallan, y de que la intercesión de María tiene un peso eterno ante el trono divino. Cuando rezamos con fe, el cielo entero se mueve, no es solo tradición, es milagro, es fe en acción. Es el amor de Dios derramado a través de las manos de la Madre. Esta historia nos confronta. ¿Cuántas batallas hemos enfrentado sin usar el rosario? ¿Cuántas guerras internas hemos librado solo con argumentos y sin oración? ¿No será hora de retomar esta arma espiritual olvidada por tantos? El mismo rosario que cambió el rumbo de la historia puede cambiar el rumbo de nuestra vida. A veces creemos que necesitamos grandes estrategias, recursos poderosos, fuerzas humanas, pero Dios sigue diciendo: a mi poder se perfecciona en la debilidad, y nuestra debilidad se fortalece en la oración. ¿Quieres vencer el mal? Comienza con las cuentas, sigue con fe, y termina con gloria. La historia de Lepanto nos enseña que lo imposible es solo el punto de partida para los milagros, pero se necesita una fe genuina, se necesita disposición, se necesita confianza. Cuando la iglesia se unió en clamor, lo imposible sucedió. Eso no ha cambiado. El Espíritu Santo sigue actuando, las promesas de Dios siguen cumpliéndose, la salvación sigue siendo ofrecida, pero Él espera un gesto. Espera que alguien diga: estoy aquí para rezar, aunque no tenga fuerzas, porque cuando el cielo encuentra un corazón dispuesto, no hay infierno que prevalezca ni. Lo más hermoso es que esa victoria no eliminó los peligros del mundo, pero reavivó la luz de la esperanza. Mostró que incluso en las tormentas más oscuras hay un puerto seguro, el amor de Dios derramado en el corazón de los humildes, de los que confían, de los que creen, incluso sin entender. Nuestra Señora del Rosario nos recuerda que la fe no es sentir, es decidir, que la salvación no viene de la lógica, viene de la confianza, y que orar es la forma más poderosa de luchar, porque es cuando dejamos actuar a Dios en sí. Hoy enfrentamos batallas en el cuerpo, en la mente, en el matrimonio, en las finanzas, en la fe. Tal vez sea el momento de volver al origen. No se de palabras decoradas, sino de un encuentro real con Cristo, a través del corazón de la Madre. Cada Ave María es como una flecha lanzada contra el mal. Cada misterio meditado es una inmersión en el amor redentor de Jesús. Y cada victoria obtenida por quien persevera en el rosario es prueba de que Él aún salva, aún cura, aún transforma, que la fe no es cosa del pasado, es combustible para el presente y escudo para el futuro. Todo comenzó en un tiempo de tinieblas espirituales, donde la herejía se extendía y los corazones se alejaban del amor de Dios. Fue en ese escenario, en el siglo XIII, cuando la Virgen María se apareció a un hombre de fe incansable en Santo Domingo de Guzmán. Él luchaba contra la herejía albigense en el sur de Francia, enfrentando resistencias que parecían imposibles de superar. Pero no fue con discursos elocuentes ni con fuerzas humanas que María le ofreció una salida. Le dio un arma diferente,
hecha de humildad y poder en el rosario. Imagina el impacto de eso. Un regalo del cielo, no para combatir con violencia, sino para evangelizar con amor, fe y esperanza. Y así el rosario pasó a ser una cadena de salvación que atravesaría los siglos, apareciendo en las manos de la Madre cada vez que la humanidad necesitaba recordar de dónde viene la verdadera luz. La entrega del rosario a Santo Domingo fue más que simbólica, fue estratégica. María sabía que el mundo necesitaría, una y otra vez, ser recordado del camino hacia la salvación, y por eso, a lo largo de los siglos, ella volvería a aparecer, y siempre, siempre, con el rosario en las manos. ¿Por qué será? ¿Qué tiene de tan poderoso esta oración? ¿Por qué el cielo insiste tanto en esta devoción? Tal vez porque Dios sabe que somos olvidadizos, que en medio de las luchas de la vida nos perdemos de lo esencial, y por eso María, como buena madre, vuelve para recordarnos San Recén, el rosario. Hijos míos, porque quien reza el rosario se sumerge en la vida de Jesús, contempla sus misterios y se une profundamente al Espíritu Santo siglos después. En el año 1858, en una gruta silenciosa de Lourdes, en Francia, una niña pobre llamada Bernadette Soubirous tuvo una visión. Una señora vestida de blanco, con una luz suave y una mirada que acogía más que 1000 palabras, y que colgaba de sus dedos, sí, el rosario. Nuestra Señora lo sostenía y lo rezaba junto a Bernadette, enseñando que incluso en la mayor sencillez, la oración es un puente al cielo. Y así, miles comenzaron a peregrinar hasta Lourdes, en busca de sanación, conversión y paz. El rosario, discretamente, volvía a ganar espacio en los corazones cansados, ofreciendo consuelo en los momentos de dolor, pero quizás la aparición más impactante ocurrió en 1917, en un pequeño pueblo portugués llamado Fátima. Allí, 3 pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de la presencia luminosa de Nuestra Señora durante 6 meses consecutivos, y en todas las apariciones ella llevaba el rosario. Más aún, pedía que se rezara todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. ¿Y por qué esa insistencia? Porque el rosario es más que una repetición de palabras, es una inmersión profunda en el misterio de la salvación, una cadena que une el cielo con la tierra. Y Nuestra Señora sabía que en un siglo marcado por guerras, ideologías y sufrimiento, solo la oración mantendría encendida la llama de la fe. ¿Te has detenido a pensar lo que significa ver a María, Madre de Jesús, rezando con nosotros? No como alguien lejana, sino como una compañera fiel que intercede, que toma nuestras manos y señala el camino de la esperanza. Fátima no fue solo una aparición, fue un grito del cielo que decía: a la salvación es posible. Pero orarán fue en Fátima donde Nuestra Señora reveló secretos que marcaron la historia en profecías, señales y advertencias. Y en cada revelación, el rosario estaba presente, porque no se trata de superstición, se trata de fe viva, de una oración que transforma realidades. Quien reza el rosario con el corazón, camina con María por los senderos de Jesús. ¿Dónde está Jesús? Hay salvación. El rosario aparece como una constante a lo largo de los siglos, pero en cada generación se renueva. Nuestra Señora sigue apareciéndose en diversos lugares del mundo, y siempre reforzando el mismo mensaje: vuelvan al rosario, vuelvan a la oración, vuelvan a Jesús. Eso nos lleva a reflexionar. Si María insiste tanto, ¿será que estamos o hemos dejado ese arma espiritual olvidada en un cajón? La vida moderna corre, exige, consume, pero el rosario desacelera, nos invita a la contemplación, nos llama a la intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando el corazón entra en ese ritmo de oración, los milagros comienzan a suceder. Es imposible ignorar la fuerza de los testimonios. Personas que encontraron de nuevo la fe después de rezar el rosario, familias restauradas, sanaciones inexplicables, protección en medio del caos. Son historias que se repiten, porque Dios sigue actuando, como actuó en tiempos de Santo Domingo, de Bernadette, de los pastorcitos, y todas esas apariciones son recordatorios vivos de que no estamos solos, que tenemos una Madre en el cielo, y que ella nos guía con paciencia, con ternura, con propósito. Y el rosario es el hilo que nos mantiene conectados a ese plan de amor de Dios para cada uno de nosotros, al mirar ese rastro de luz que Nuestra Señora
deja en la historia. Comprendemos que cada aparición no es solo un evento extraordinario, es un llamado, una alerta, una invitación a la conversión. Y el rosario está en el centro de ese llamado, no porque sea un amuleto, sino porque es un instrumento de transformación interior, una forma concreta de caminar con fe, con esperanza, con la certeza de que, incluso en la oscuridad, el amor de Dios prevalece. Si las apariciones continúan, es porque el mundo aún necesita recordar quién es Dios y cómo acercarse a Él con humildad y oración. Existe una pregunta silenciosa que resuena en el corazón de todo cristiano en medio de sus luchas. ¿Será que Dios me escucha cuando rezo? Y es precisamente en esa duda donde el rosario se revela como respuesta. Muchos lo ven solo como una oración larga, llena de repeticiones, pero pocos conocen los profundos misterios que encierra. Nuestra Señora, en sus apariciones, Laudajo claro, quien reza el rosario con fe, cosecha frutos eternos. Pero ¿sabías que hay 15 promesas específicas dadas por María a quienes perseveran en esta oración? Promesas de protección, paz, salvación y gracias especiales. Y no son promesas vagas, son promesas poderosas que han transformado vidas durante siglos. ¿Te has imaginado lo que puede suceder si decides creer en ellas? Una de las promesas más conmovedoras dice: al alma que se encomiende a mí por el rosario no perecerá. Esto no es solo una frase bonita, es una garantía espiritual. Significa que, por más profunda que sea la herida, por más oscura que parezca la noche, quien se aferra al rosario está bajo la mirada constante de la madre. ¿Y que no hace una madre por un hijo en peligro? Otra promesa dice: a quien rece devotamente mi rosario y persevere en esta devoción, verá brillar las luces del cielo en su vida. No se trata de magia, se trata de la fidelidad de Dios. El rosario es como un camino pavimentado con oración que lleva directo al corazón de Jesús. Y a lo largo de ese camino, quien persevera nunca está solo, pero no basta con conocer estas promesas. Es necesario vivirlas. Por eso tantos testimonios surgen alrededor del mundo. Son personas que encontraron respuestas, liberaciones, curaciones e incluso conversiones dentro de las cuentas de un rosario. Una madre que clamó entre lágrimas por su hijo atrapado en las drogas y vio cómo ocurrió su liberación. Un hombre con diagnóstico terminal que fue curado de forma inexplicable tras un grupo rezar con fervor el rosario junto a su lecho. Historias como estas se repiten, como si el cielo confirmara constantemente: en cumplo lo que prometo. El rosario, entonces, se convierte en más que una devoción. Es una puerta abierta a los milagros de Dios, y no creas que son solo relatos del pasado. Hoy, en tiempos tan caóticos y acelerados, cada vez más personas redescubren el poder del rosario como ancla espiritual. En medio de crisis, depresiones, pérdidas y enfermedades, se presenta como una fuente de paz duradera. ¿Has oído hablar de jóvenes que se convirtieron profundamente tras comenzar a rezar todos los días? ¿O de familias enteras transformadas al unirse frente a la imagen de María con el rosario en las manos? No es coincidencia. El Espíritu Santo actúa con fuerza donde hay oración sincera. Y María, siempre fiel al amor de Dios, intercede con una ternura que va más allá de nuestro entendimiento entre todas las promesas. Hay una que nos acude por dentro. A la devoción a mi rosario es un gran signo de predestinación. Esto no significa que Dios nos elija por mérito. Significa que quien se entrega con confianza a la oración está más sensible a la acción del Espíritu Santo, está más atento a la palabra, más firme en la fe, más abierto al amor de Dios. El rosario no es solo contemplación, es combate, es spiritual. Y cada cuenta rezada es como un escudo que se levanta contra los ataques del mal. ¿Te has detenido a pensar cuántas veces fuiste librado de algo malo sin siquiera darte cuenta, porque estabas protegido por la oración? Por eso el rosario sigue siendo odiado por quienes habitan en la oscuridad, porque Islas es el recuerdo vivo de que Jesús venció a la muerte y de que María participa de esa victoria como madre de la Iglesia. Cada misterio meditado, ya sea de gozo, dolor, gloria o luz, nos acerca a la historia de la salvación, y eso transforma el corazón, hace morir al hombre viejo y renacer al nuevo. Tal vez por eso tantos sacerdotes, santos y líderes espirituales recomiendan el rosario. Contemplative, porque saben que es más que una oración, es un renacimiento, y quien renace por el Espíritu jamás vuelve a ser el mismo en sí.
¿Alguna vez intentaste rezar y desististe? Si ya comenzaste el rosario y lo dejaste a la mitad, debes saber que eso es común, pero también es una invitación a la perseverancia. María no quiere perfección, quiere entrega. No importa si rezas con lágrimas, con cansancio, con dudas, lo que importa es que reces, porque la oración tiene fuerza incluso cuando el corazón está en silencio. Las promesas de Dios se cumplen en la constancia, en la humildad, en la fe sencilla, y el rosario, con su repetición meditativa, es justamente el camino donde la fe echa raíces y florece. Quien empieza con sinceridad, termina en paz por último. Recuerda, cuando tomas un rosario en las manos, no estás solo tocando cuentas, estás sosteniendo una historia viva, cargada de fe, de milagros, de promesas. Estás conectándote con millones de voces que, al unísono, rezan por el mundo, por las familias, por la fe, y esa cadena invisible está unida por el amor de Dios. Nuestra Señora del Rosario sigue diciendo: «Recen, hijos míos». Y nosotros, con humildad, necesitamos responder: «Aquí estamos, Madre». Porque, al final, no hay oración que suba al cielo que no regrese a la tierra en forma de gracia. Ahora que has recorrido este camino con nosotros, desde la batalla que sacudió los cielos hasta la presencia viva de la Virgen en sus apariciones, pasando por las promesas eternas ligadas al rosario, es momento de detenerte y reflexionar. ¿Cuál será tu respuesta a este llamado? ¿Qué vas a hacer con todo lo que escuchaste hoy? Porque escuchar es importante, sí, pero vivir transforma. El rosario no es solo una historia del pasado, es un escudo para el presente y un puente hacia la eternidad. No es solo una oración, es un camino. Y cada vez que lo rezas con el corazón, te acercas al corazón de Jesús por medio del amor de María. Ahora, la decisión es tuya. Puedes seguir con tu vida tal como está, o puedes tomar hoy una actitud de fe. Puedes seguir intentando librar tus batallas solo, o puedes empezar a pelearlas de rodillas, con el rosario entre los dedos y el Espíritu Santo en el corazón. Y no necesitas ser perfecto para eso. Solo necesitas ser sincero. Porque Dios no espera rendimiento, sino entrega. Y quien se entrega al amor de Dios, no se pierde. Quien camina con María, no se desvía del camino. Y quien reza el rosario con fe, ve la salvación suceder, día tras día, en los pequeños y grandes detalles de la vida en Creelón. Él todavía actúa, Él todavía habla, Él todavía salva. Así que, si llegaste hasta aquí, te lanzo un desafío. Toma hoy tu rosario. No mañana muelle ni reza, aunque sea solo un misterio, aunque tu corazón esté cansado, aunque no sepas por dónde empezar, porque cada Ave María es una semilla sembrada en el jardín de la fe, y donde hay fe, hay esperanza. Donde hay esperanza, hay salvación, y donde hay salvación, hay paz, una paz que no se compra, una paz que el mundo no entiende, una paz que solo puede venir del amor de Dios. Esa es la paz que deseo para ti. Y por eso existe este video, para recordarte que aún hay camino, aún hay luz, aún hay promesas que se cumplen. Ahora dime, ¿qué fue lo que más te tocó en este video? ¿La victoria milagrosa en la batalla de Lepanto? ¿Las apariciones de María sosteniendo el rosario con ternura y firmeza? ¿O las promesas espirituales que envuelven cada cuenta de esta oración sagrada? Escríbelo aquí en los comentarios. Hagamos de este espacio un lugar de testimonios, de oración y de comunión. Y si crees que más personas necesitan conocer este poder espiritual escondido en las manos de la Madre de Dios, comparte este video con alguien que ames. Sé instrumento de salvación. Sé señal de fe viva en este mundo tan necesitado de esperanza. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Haz clic en suscribirse, activa la campanita para recibir los próximos videos y camina con nosotros en esta jornada de oración y aprendizaje. Aquí, cada video se hace con oración, investigación y amor, porque creemos que la palabra de Dios debe ser anunciada con belleza, profundidad y verdad, y que el Espíritu Santo quiere usar cada clic, cada comentario, cada compartir, para tocar corazones que tal vez estén al borde de rendirse. Dios usa lo que está a nuestro alcance para alcanzar lo inalcanzable, para terminar. Quiero dejarte una palabra de la Escritura que resume todo lo que vivimos hoy. Está en Lucas 145, bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá
lo que le fue dicho de parte del Señor. María creyó, anoró, perseveró, y hoy nos invita a hacer lo mismo. Que esa fe inquebrantable de la Madre de Dios sea también la tuya. Que el rosario sea tu escudo, tu puente, tu camino. YQ-Los. Promesas de Dios florezcan en tu vida como flores en el desierto, porque Él es fiel. Él no falla.